El café con leche es un cóctel que combina la infancia con la adultez. Lastimosamente no estamos aquí para hablar sobre ello. Estamos acá para hablar sobre la nueva apuesta de Netflix, Vida Beginning. Esta serie desde un primer momento se nota que es mala. No sabe cómo identificar a su público, no sabe ni siquiera a qué público se quiere dirigir. Por un lado, intenta ser shonen con sus peleas, por otro intenta ser seinen con su drama policial, pero no cumple con ninguna de las dos y mucho menos consigue un equilibrio entre ellas. Acá se puede hablar de un serio problema sobre el ritmo que toma esta serie. Al inicio te da una serie de asesinatos, delincuentes que toman vehículos militares y empiezan a causar desórdenes por la ciudad. Te dan en el segundo capítulo una especie de amenaza hacia la clase política, como que van a matarla. Todo es muy acelerado, pero después del capítulo 5, capítulo 6, todo eso se pierde. Es más, podría decir que hasta el capítulo 3 es acelerado y a partir de ahí todo eso se diluye y se vuelve un poco más calmado y carece totalmente de sentido. Y ni qué hablar sobre la personalidad de sus personajes. Durante los primeros episodios también parece que no tuvieran personalidad alguna, que solamente fueran maniquís moviéndose y de pronto alguno suelta un pequeño dato sobre su historia o empieza a pintarse cierto comportamiento recurrente y a eso no se le puede llamar una personalidad. Eso es simplemente un guión tratando de conseguir cierta estabilidad, pero fallando en el intento. Y ni qué hablar sobre la parte de los personajes que se encargan de cumplir el lado shonen. Son todos completamente estereotipos y la especie de heroína que nos ofrecen la pelirrosada es totalmente inútil. No hace nada a lo largo de la serie. Es lo que la mayoría de movimientos feministas en realidad criticaría, o cualquier persona con criterio y con el más mínimo de respeto hacia un personaje criticaría. Es un personaje inservible, es un personaje que está ahí solamente para que el protagonista se ponga molesto, empiece a gritar y quiere ir a rescatarla. Es patético. Sin embargo, de entre todo lo malo que se encuentra en la primera mitad de la serie, se puede rescatar, me parece que es el capítulo 5 o el capítulo 6, no estoy seguro, un capítulo donde se relata el pasado de los personajes. Se puede decir que sí, es un pasado cliché, es un pasado muy similar al que se ve en este de los terroristas que quieren desestabilizar el poder pero en realidad no matan a nadie. En ese pasado lo que ocurre es que nos encontramos con una especie de laboratorio que quiere revivir unos dioses antiguos, que en realidad estos dioses antiguos toman cuerpos de niños y que al mismo tiempo, paralelo a estos niños que son la reencarnación de los dioses antiguos, hay otros niños creados con características similares pero que no simbolizan a los dioses sino que son solamente armas, que los llaman regis. Y bueno, esta parte del pasado no está mal, de hecho diría que es mi capítulo favorito de toda la serie, es el menos malo y creo que en realidad debe haberse hecho un anime sobre esto. Habríamos tenido un poco más sobre desarrollo de personajes, habríamos tenido un poco más de misterio incluso. Habría quedado mejor a lo forzado que terminó siendo Vida Beginning. Lo más importante de un drama policial, lo más importante de una serie, una novela, un anime sobre detectives, es que los eventos tengan cohesión, tengan coherencia, que lo desarrollo en el punto A te lleve al punto B, no que estando en el punto B un personaje se saque de la manga el punto A, o que de la nada traten de justificarte un evento, porque sí, puede que de esa manera consigas de que tu serie tenga cierto sentido, pero si estás haciendo un drama policial, lo menos importante es que tenga sentido y lo más importante es que el sentido lo haya encontrado el espectador a medida que se lo estás mostrando. La idea no es que llegue a tener sentido sí o sí, sino que haya podido verse el desarrollo de este sentido. Y es algo que no ocurre. Después del capítulo 7 empieza, digamos, partes interesantes en este anime. ¿Sí? Partes entretenidas que te enganchan. De hecho, fueron estas las que impidieron de que dropeara el anime. Pero son solo islas, son solo segmentos apartados, ninguna conectada con otra, o al menos no muestran esa conexión. Las mencionan, pero ese es el principal error. Estas no deben ser mencionadas, estas deben ser mostradas. Debe mostrarse la carretera que conecte la trama A con la trama B, no solamente mencionarse. El espectador tiene que poder asombrarse, tiene que poder deducir, tiene que poder hacer uso de su cerebro, utilizar
los eventos que le has ido marcando para que él mismo saque sus propias conclusiones. Y es más, ¿qué clase de mensaje se intenta dar con esta obra? No me refiero a un mensaje moral, porque eso es lo de menos, sino lo que intenta plantearse. Al inicio parecía que quería dar una especie de debate sobre el justiciero enmascarado o algo similar. Después parecía que quería dar un debate sobre la figura del delincuente, pero todo eso se pierde, se diluye. No hay un camino a seguir en realidad. Se demora mucho en querer presentar su mensaje final, el cual se podría decir que es una mezcla de eterno retorno. Ya saben, este pensamiento filosófico que te dice que todo lo que ocurrió en el pasado siempre vuelve a ocurrir, pero hecho mal, hecho muy mal, lo plantearon horrible, lo hicieron muy superficial. Y aparte, el enemigo final del lado policíaco haciendo cosas totalmente patéticas, insultando lo que debería ser una imagen de poder y autoridad que presente un reto espectacular. Y por último tenemos la cerecita del pastel, y es que el personaje principal no es ni mucho menos que un Kirito. Y eso ya se ve desde el primer capítulo, cuando está caminando por encima de los tejados y tal, da toda la apariencia y no se equivoca en que es un ser totalmente indestructible y que nada malo le va a pasar. Al final nadie pierde nada en esa serie. Ninguno de los personajes ha perdido. Ni siquiera los policías a los cuales les han agredido han perdido algo. Solamente quedaron en el hospital un ratito y después continuaron como si nada. Nadie aprendió nada, nadie perdió nada. A lo sumo se podría decir que hubo una superación de un problema personal, pero ni es para tanto. Y encima el personaje que es indestructible, llega un momento en el cual se le presenta una especie de kriptonita, es decir, una especie de inhibidor de su poder, y aún así logra sacar fuerzas y acabar con el villano por una falla del villano, no por un mérito propio que él haya hecho, no por una estrategia brillante, sino porque el villano se olvidó de algo súper obvio. Y se pierden muchas cosas, es demasiado inconsistente. Una vez más, con el tema del villano final, que supuestamente está presionando al detective súper inteligente para que le disparen la cabeza y así convertirlo a él en una especie de asesino. Hay varias formas de inmovilizar a alguien, es decir, no necesariamente tenía por qué dispararle en la cabeza, por más que él estuviera amenazando a otra persona. Pudo haberle disparado en las piernas, pudo haberlo dejado inconsciente. Hay tantas maneras de inmovilizar a alguien sin tener que matarlo, pero no. Decide simplemente matarlo porque de esa manera se cumple una supuesta estrategia inteligente, pero que para nada lo es, que pudo haber tenido 1 millón más de salidas. Y bueno, prácticamente ese es el miserable final que le dan a una serie igual de miserable.